Bien, tengo preparada esta parte de sociología urbana, la tercera parte del capítulo 1, que son las características sociológicas de la ciudad. Tercera parte. Tenía un montón de material y no quería dejarlo de lado, y así que lo sinteticé en este pizarrón y en unos esquemas que hice. Me pareció interesante socializarlo, así que vamos a hacer esta tercera parte interesante sobre tercera parte del capítulo 1, que son las características sociológicas de la ciudad. Después voy a hacer una segunda parte o un segundo capítulo que es vida urbana y vida mental, o la vida, la personalidad en la vida urbana, que eso es más bien a partir de los estudios de psicología social de George Simmel y de otros, ¿no? A principios del siglo XIX. Y luego otros autores que estudiaron la formación de la personalidad, o sea, la vida mental, como lo llama Simmel, y la urbe, que crea un tipo particular de persona. Y eso lo vamos a ver, qué tipo de personalidad y de vida social crea desde el punto de vista psicológico la vida urbana, en la creación de la ciudad. Pero para eso vamos a hablar de la ciudad moderna versus la ciudad antigua, porque en sociología estudiar la ciudad es como estudiar la industrialización o la modernización. Es inevitable porque una cosa lleva a la otra. La industrialización, la revolución de los transportes, la revolución de la energía lleva a la modernización, y la sociología casi que surge cuando surge también la ciudad, la vida ciudadana, y cuando cae el antiguo régimen, o la vida monárquica, o la vida, las creencias religiosas en el sentido de legitimación del poder. La sociología, bueno, surge en ese momento. Entonces, bueno, podemos decir por qué no existió la sociología en las ciudades aztecas o romanas, o en Constantinopla, en las ciudades antiguas, que también tuvieron ciudades de 1 millón de habitantes. Pero aún así no llegaban a tener las características que sí tienen las ciudades, las urbes y las metrópolis modernas. También podemos decir que Roma pudo haber sido una metrópoli, Constantinopla, Florencia, Londres en cierta época, pero incluso en Asia también. Bueno, eso es para historiadores. Lewis Mumford, que es un historiador de las ciudades, tiene un libro que es La ciudad en la historia, que es un estudio bien sociológico, porque si fuera historia de las ciudades sería un libro de historia, pero era llamarlo La ciudad en la historia, es un estudio histórico, sí, pero sociológico, ¿no? Y también tiene La cultura de las ciudades, que es un gran libro. Acá en esto estudia un poco. Es un sociólogo, historiador, filósofo, tiene una gran erudición. Y bueno, diferencia la ciudad antigua de la ciudad moderna. En la ciudad antigua podríamos decir Roma, algunas ciudades aztecas, o en el Imperio Inca, en Asia también, en China. Digamos, existieron en la civilización griega, también Alejandría tuvo una ciudad muy importante, o Esparta e incluso Grecia. Pero ¿qué es lo que pasa? Podemos hablar de que en esos lugares podía haber una ciudad de 1 millón de habitantes, que es lo que hoy definimos como una metrópoli, pero eso es el tope, ¿no? Es el máximo. Es una ciudad que podemos decir vive en 1 millón de habitantes, pero es la única. No es el caso de la ciudad moderna, en la que 1 millón es algo normal. Una metrópoli de 1 millón en Estados Unidos puede haber 50 metrópolis de 1 millón. No las he contado, pero es simplemente contarlas desde el siglo XIX, la transición hasta el XX, y ver que de dos metrópolis de 1 millón de habitantes, de 1 millón o más, pasan a tener 20, 25 ciudades de 1 millón. También las tenemos incluso en países periféricos, por ejemplo en América Latina. Ya Uruguay tiene una ciudad de más de 1 millón, que es Montevideo. Argentina tiene ya 3 ciudades de más de 1 millón, que son Córdoba, Rosario y Buenos Aires, y luego muchísimas como La Plata, que se acercan casi a 1 millón, o sea que es muy común, ¿no? Y estamos hablando de Argentina y Uruguay, no estamos hablando de países industrializados como grandemente industrializados, porque Argentina sí está industrializada casi también, no grandemente industrializadas como Estados Unidos y Europa, en la que, bueno, es continuo encontrar ciudades de 1 millón. Un Boston
en Estados Unidos es muy común. Boston, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, eh, este, Filadelfia, bueno, en fin. Esa es la diferencia. En la ciudad moderna, 1.000.000 de habitantes, la metrópoli de 1.000.000 de habitantes es una constante, es continuo, es algo normal. Y en la ciudad antigua era el tope, ¿no? Las ciudades eran de 100.000 habitantes o menos. Ya una ciudad de 20.000 habitantes en la Edad Media era de muchísimo, de una gran capacidad. Y en Asia quizás no tanto, pero bueno, era de gran capacidad, o de 100.000 también muchísimo. Pero 1.000.000 teníamos entonces el caso de que es único, un caso único. Bueno, eso para empezar, porque si no decimos, bueno, la metrópoli, la ciudad moderna, no la inventó la industrialización, la metrópoli de 1.000.000 de habitantes, sino que existió antes, y es cierto, existió antes. Pero no con la habitualidad con la que existe hoy en día, sobre todo en el 20, ¿no? Finales del 19 y en el 20, que es donde está la gran explosión demográfica y la gran explosión demográfica también en el seno de las ciudades. Berlín, Frankfurt, Londres, etc. Bueno, vamos a decir entonces que la ciudad antigua son grandes ciudades, para decir son grandes ciudades, hay grandes ciudades, pero en la ciudad moderna hay ciudades tentaculares, urbes o metrópolis, ¿no? Hay ciudades tentaculares que no la había en la ciudad antigua. La fórmula funcional, o sea, la definición funcional de ciudades tentaculares es porque es cuando aparece cuando es posible alcanzarla en menos de una hora. Cuando en menos de una hora podemos llegar a esa ciudad, ahí estamos hablando de ciudades tentaculares, que eso la ciudad moderna es continuo, ¿no? Que existe una ciudad y que en menos de una hora pueda accederse, es una constante de todo el siglo XX y del XIX. Eso crea la metrópoli, crea las ciudades tentaculares. Una ciudad de 1.000.000 de habitantes, 1.5 millones, pero luego puede a su alrededor, a menos de una hora, ciudades de 100.000, 150.000, 45.000, 25.000. Esas son ciudades tentaculares que no existían en la ciudad antigua. Luego, bueno, en la ciudad antigua, la ciudad era un lugar de refugio y además un centro religioso. Mayormente, ¿no? Un centro religioso muy importante. Pero bueno, un centro con esa funcionalidad y además bueno, un lugar de refugio. En la ciudad moderna tenemos centros multifuncionales, mayormente determinados por la industria y el comercio. Sé que hay mucha industria y mucho comercio, alto desarrollo del comercio y de la industria. También en las ciudades antiguas había industria y comercio. Lo que se diferencia evidentemente es en el grado, ¿no? Además tenemos la manufactura industrial en la ciudad moderna y en la ciudad antigua tenemos la manufactura artesanal. También existían las fábricas en la ciudad antigua, en el siglo III antes de Cristo y el siglo III después de Cristo, pero era una manufactura artesanal. No era con maquinarias ni una manufactura industrial como la tenemos en las ciudades modernas. Después tenemos el tope poblacional en la ciudad antigua. Esto igualmente hay que estudiarlo, pero el Mumford señala que hay pocas ciudades de 1.000.000 de habitantes. El tope poblacional es de 1.000.000 de habitantes. Por ejemplo, Constantinopla en el siglo XI, dice Mumford, hubieron 1.000.000 de habitantes viviendo allí. Y en Roma en el siglo III y también en el siglo II, según el libro que también leí otro libro que hablaba del siglo II. O sea, siglo II y III en Roma llegaron a tener 1.000.000 de habitantes, pero una ciudad sola, ¿no? Y además hablamos de ciudades horizontales, no crecen hacia arriba. Constantinopla, Roma y cualquier ciudad antigua azteca o asiática crecían hacia los lados, no crecían hacia arriba como crecen las ciudades modernas, con edificios de 5 pisos para arriba, 5, 6, 7 hasta rascacielos, y también la industria crece hacia arriba. De industrias de 3 o 4 o 5 pisos, que ya es muchísimo para una industria, no para vivir. Para una industria de 5 pisos ya es altísima la capacidad. Y bueno, entonces en la ciudad moderna tenemos las ciudades verticales y horizontales también.
porque cualquier ciudad moderna, por ejemplo, mi ciudad que es Canelones, en Uruguay a 43 kilómetros de Montevideo, es una ciudad horizontal, sigue siendo horizontal. Pero hay capacidad de manufactura industrial vertical, hay algunas capacidades de ese tipo hay. O sea que conviven las dos cosas. Luego, Lewis Mumford señala tres tipos antes mencionábamos 4 tipos de vivir en sociedad: granja, aldea, villa en tercer lugar y ciudad en cuarto lugar. Bueno, esto es similar. Lewis Mumford dice que podemos vivir en una eópolis. Una eópolis es una comunidad colectiva de aldeas, o sea, muchas aldeas, y hacemos una comunidad colectiva, eso es una eópolis. Lo que no menciona él es una granja, porque antes hablábamos del tipo de vida en sociedad, la principal era la granja. Una granja donde no tenemos que salir de ahí, vivimos solamente en esa granja y no vamos a ningún lugar a comprar ni a vender, ni a comerciar, ni a buscar alimentos, porque ahí está todo, con todos los animales y están todas las piezas para dormir, todo lo que se necesita, la calefacción, todo está en la granja. Bueno, es lo que no menciona por la granja. Sí, está hablando de la eópolis, que es la comunidad colectiva de aldeas. Después está la polis, que es lo que hablábamos de Grecia, el surgimiento de la polis griega. Bueno, es una asociación de aldeas o grupos parentales. Eso sería una polis, que es lo que se podría formar entonces una ciudad. Varias aldeas que por alguna razón se juntan por los medios de comunicación, seguramente, por los medios de transporte, las unen y queda una polis. Y luego finalmente, en tercer lugar, que es lo que estudia fundamentalmente en la sociología, es la metrópoli, que también existió antes, en la ciudad antigua. La metrópolis, que es cuando hay mejoras agrarias y extensión del comercio, una gran racionalización del arte de practicar el comercio. En la metrópolis, que dice Mumford, dice que hay división social, alta división social, ya era lo que explicaba como problema sociológico central Durkheim, en la división del trabajo, la división social del trabajo. Y además hay criticismo, también interesante. Criticismo, o sea que hay posibilidades de oponerte a las tendencias principales, tendencias religiosas principales, etc. Ya en algunas ciudades islámicas, árabes, antes de que llegara el Islam fundamentalista, había criticismo. Por ejemplo, se criticaban las religiones unas a otras y había... eso sucedía en Bagdad. Eso según Neil deGrasse Tyson dice que en Bagdad, que no la pusimos en este lugar, pero Bagdad podría ser una ciudad tipo metrópoli con mucha división de trabajo y criticismo, donde hay personas que creen y no creen, los agnósticos o los ateos, junto con personas de muchas religiones. Bueno, el criticismo, eso es propio de la metrópoli. Da como ejemplo el autor Alejandría en el siglo III a.C., Roma en el siglo II después de Cristo, acá pusimos en el 3, París en el siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, y luego Nueva York en el siglo XX, sin duda. Y otros ejemplos son el Londres de Shakespeare, que bueno, fue en el siglo XVI, en el 1500, 1500 hacia adelante. Luego Florencia de Dante, que fue en el siglo XIII y XIV, o sea, de 1250 al 1330 aproximadamente, siglo XIII y XIV, Florencia de Dante. Y luego el Boston de Emerson, que fue en el siglo XIX, esto en Estados Unidos. Bueno, se dieron esas metrópolis, o sea que Mumford califica de metrópolis Londres en el siglo XVI, Florencia en el siglo XIII, París en el siglo XVIII, Roma, bueno, etc. Que hay en la metrópoli entonces mucha división social y criticismo, y que es el sello de todas las ciudades modernas, de la modernidad. Y bueno, para terminar podemos decir, vamos a contrastar la ciudad primitiva con la ciudad moderna. En la ciudad primitiva hay cientos de miles de habitantes, no millones, sino cientos de miles de habitantes. Tenemos excedentes de alimentos, sí, sin duda, tiene que existir para que haya esa cantidad de habitantes. Tiene que haber acceso al agua, o sea, un río,
y a lo que también se puede construir un acueducto, pero es más difícil. Eso lo hacía Roma, pero porque tenía gran tecnología, pero hay que tener acceso al agua. Y luego un sistema de transporte. Con eso ya tenemos una ciudad primitiva de cientos de miles de habitantes. Esa ciudad primitiva está unida por el parentesco y la costumbre. O sea que todavía vivimos en un mundo pre-sociológico, premoderno. En la ciudad moderna tenemos división social del trabajo en muchas ocupaciones muy especializadas, desde el que arregla los relojes, el que cuaderna libros, de distintos modos, libros duros, blandos, el que vende los libros, el ingeniero, el arquitecto, ingenieros de todo tipo, incluso los médicos, bueno, lo que ya sabemos, una gran especialización, muy especializada. Las ocupaciones, ¿no? Después una organización basada en la clase social, no en el parentesco. Eso es otra característica de la ciudad moderna. No el parentesco, sino la clase social en la organización social base. Luego instituciones gubernamentales formales basadas en el territorio también, en el dominio del territorio. Ahí surge el Estado-Nación o el Estado-Región, el Estado que domina una región, un territorio, pero no ya en la familia, evidentemente. Luego un sistema de intercambio y comercio, ¿sí? Sin duda eso también pasaba en la ciudad primitiva. Y luego medios de comunicación y conservación de archivos. Esto me pareció interesante, por eso lo puse, conservación de archivos. Eso me imagino que es, en la ciudad moderna hay una posibilidad de conservar las personas que nacen, las que mueren, la cantidad de hijos por persona. Eso un poco relacionado con el mayor poder estadístico, ¿no? Pero en la ciudad moderna hay una conservación de archivos, ¿no? Mucho más grande que en la ciudad primitiva, que de repente no conservamos ningún archivo. Salvo excepciones, y un día alguien puede estudiar ciudades primitivas en las que sí los hubo. Y luego, bueno, tecnología racional, apelando al concepto weberiano, tecnología racional o racionalizada. O sea que quiere decir una tecnología aplicada de una manera consciente al desarrollo de la ciudad, planificada, no espontánea. Por eso se refiere a racional. Bueno, y esto sería entonces esta parte interesante sobre la ciudad antigua versus la ciudad moderna, dentro de un estudio más general de la sociología urbana.